creo que la profe Anita había dicho que su Samsung tampoco podía. Yo tengo Entonces, el tal Fold vez 4 puede y ser que sí me sea. lo he descargado. Si te lo he descargado, creo que la profe le ha dicho que ese no se Ah, podía. ya anda perfecto. Mira, yo tengo J6, no, nada. Nada. Y había visto en la aplicación, en el Google Play, no sé si no, en la Play Store, no sé cómo se llama ahora ya, en que había problemas con el J6. Así que este es uno de los que no anda. Tienen esa opción de descargar la aplicación. Si no pueden poner, a ver, GeoGebra en Google. Si entran aquí a la página, en geogebra.org, aquí tienen para abrir algunas de las aplicaciones en forma online. Aquí dice, por ejemplo, úsalos para los exámenes. Tienen la calculadora gráfica, el GeoGebra clásico, aquí tienen la calculadora 3D. Si abren cualquiera de estos, van a abrir las aplicaciones. El 3D es el que hemos usado el otro día, no sé si han estado todos, creo que los ubico a todos los que están en este momento, así que seguramente si han entrado. Tienen la calculadora 3D, que es para graficar a las funciones específicamente. Ya se va a abrir bien la página. Sí puede ser que ande un poco lenta a veces, dependiendo de la computadora sobre todo. Este sería el 3D para graficar a las funciones. Y tienen el GeoGebra calculadora gráfica, que les sirve para representar las regiones de integración. Ayer han visto con el profesor Gómez integrales, pero en regiones rectangulares. Mañana van a ver otro tipo de regiones con la profesora Ceballos. Cierro estas dos. Si no, aquí nomás en la misma página de GeoGebra, geogebra.org, ustedes pueden ir a descargas y ahí en descargas tienen para descargar varias de las aplicaciones. Esto es para la computadora, ¿sí? He descargado dos recién, GeoGebra 6 y GeoGebra 5. El GeoGebra 6 me ha pasado que no lo he podido instalar. No he hecho en esta computadora, así que no les puedo compartir la pantalla. He hecho en la otra máquina. El GeoGebra 6 no lo he podido instalar. Pero aquí en el GeoGebra 6 y en el GeoGebra 5 son exactamente los mismos, salvo por alguna que otra diferencia. Las diferencias están en cómo se van a ingresar los datos. Puede ser que este sea más cómodo, el GeoGebra 6, porque es más parecido a lo que pueden ver en forma online. Yo no lo he podido instalar, pero este sí lo he podido instalar, tiene exactamente lo mismo. Lo que tienen estos dos de GeoGebra clásico 6 y 5 es que incluyen ambos las dos vistas que les he mostrado recién, tanto el GeoGebra 3D como el GeoGebra clásico, como la graficadora común. O sea, la que les muestra los ejes cartesianos nada más. Estos dos son opciones también para la computadora si es que quieren utilizarla. Les está instalando la calculadora 3D y también la calculadora gráfica, las dos al mismo tiempo. Y además, todo lo otro que aparece aquí. O sea, son los GeoGebra completos. De última, si ven que son pesados o algo, podrían instalar cualquiera de estos. Estoy leyendo los mensajes. Este GeoGebra, la calculadora gráfica, si la descargan desde el celular nada más, seguramente sí les anda. Yo tengo este en mi celular y sí anda. El problema está en la calculadora 3D. Esa es la que tiene algunos problemas.
Así que bueno, tienen todas estas opciones. Hasta el 23 tienen tiempo de responder la encuesta, chicos. Así que si pueden, ingresen. Yo de todas maneras le voy a ir comentando al profesor esto que me dicen ustedes. Yo me imagino que si es difícil por ahí, me contaban el otro día, no recuerdo quién, que en la computadora se le había roto. Yo, profe. Y bueno, manejarse con un solo teléfono es Sí, difícil. Así que conviene. sí, yo entiendo las situaciones. Así que sean sinceros cuando respondan las encuestas. Seguramente, como el parcial es el 11, les piden con mucha anticipación como para hacerlo ya el parcial, para ir viendo cómo se lo va a hacer. Así que bueno, con eso quería Porque comenzar. el parcial, profe, digo ¿Cómo? para Disculpa. copiar y pegar, si lo tenemos que hacer en Word al parcial, para poder copiar y pegar la gráfica. Sí, o sea, las gráficas, a ver cómo te explicaría. Claro, sería lo más conveniente, porque salvo que de alguna forma te ingenies como para unir los... No sé, en realidad no sé cómo lo has hecho vos antes, porque si lo has hecho, por ejemplo, con PDF, escaneando las fotos, hay una aplicación que se llama CamScan, algo así, CamScanner. Creo que esa lo que hace es sacar fotos y vos puedes agregar varias fotos también ahí a esa aplicación. Entonces, podrías ver de Sí, descargar de la profe, computadora las fotos y luego ponerlas en el Cam Scanner. Vos te profe. vas manejando, ¿sí? Yo también, sí, yo le he hecho así con PDF y he buscado la foto primero y después le he compartido ahí con Claro, la sí. la foto. Otra opción es hacerlo en Word, pegar todas las fotos ahí en Word y pegar también las fotos del GeoGebra. Tienen varias opciones. Consejo también, practiquen eso antes antes del parcial. Practiquen en la rapidez y la agilidad para armar archivos de este tipo, para que, para que no se les pase el tiempo, porque no vaya a ser que se les pase el tiempo y no les hagan valer el parcial, chicos. Así que, por las dudas, es más, me parece que si les dejan usar el GeoGebra, van a dar actividades de manera tal que terminen en poco tiempo el parcial y les van a dar poco tiempo entonces. Así que practiquen eso, cómo armar los archivos de forma rápida. El Cam Scanner, por ejemplo, demora un montón a veces. Es la aplicación del celular. Para escanear te pone todas las fotos en buena calidad, pero demora bastante. Son archivos pesados los que arman. Así que revisen eso, practiquen, para que ¿Cuánto tiempo no se tendríamos para encuentren con sorpresas. resolverlo? No sé, porque primero tendría que saber el profe si van a poder usar las aplicaciones para que pueda armar recién el parcial. Y de ahí seguramente va a poner algún tiempo. Pero yo supongo que va a estar entre 1 hora y 1 hora y 20. Ah, bien, profe. La vez pasada era 1 hora y 20 y les han dado 10 minutos creo para subir la tarea. Pero creo que sí, creo que sí. Me pasaba a tener alumnos en el cuatrimestre pasado, en el semestre pasado, de tener alumnos de matemática 1 que me contaban cuando rendían los parciales, me han dicho
en el segundo parcial, creo, mis 3 alumnos que han quedado desaprobados porque no han podido mandar las actividades, porque la página se bloqueaba. Creo que algunos se han recibido, ¿no? Creo, no estoy seguro. Algún que otro puede ser. No sé el criterio. Tal vez depende de quién lo haya corregido. Así que bueno, respondan la encuesta hasta el 23. Yo le voy a ir comentando un poco al profe lo que me han dicho. Sí, profe, Sí. por favor. No sé si les van a dar más de 10 minutos. Es más, me parece que ustedes son todos de matemática porque cuando hemos estado en el parcial de complementos, el profesor ha dicho que la hora y 20 minutos que les daba tenía que ser para hacer todo, para hacer el parcial y para mandarlo. Claro, pero el profe había dicho igual en complementos que le parecían que los 10 minutos estaban de más. Entonces, habría que ver ahí. Tal vez ahora ocurre lo mismo, que les dice que manden después de 1 hora y 20 nada más. Así que ahí tienen que estar atentos. No está bueno, creo, el momento ese de esa incertidumbre que generan estos medios, pero bueno, es cuestión de ponerse en el lugar de todos, ¿no? Yo creo que los profes tienen su razón para exigir ciertas cosas y bueno, por eso les digo que practiquen mucho esto de armar los archivos, porque puede ser que si les dicen el parcial dura 1 hora y 20, esa 1 hora y 20 tiene que ser para todo, no les den 10 minutos más para nada. Podría ocurrir eso también. Les digo por lo que hemos estado conversando con los profesores anteriormente y por lo que el profesor les ha dicho a los chicos de complementos durante el examen, que los 10 minutos no se los iba a contar, algo así creo que les había dicho. De todas maneras, sí se ha contado todo, ¿no? Pero tal vez para este segundo parcial ya no se les dé esos 10 minutos. A eso voy. Dependiendo de cómo sea el parcial. Así que bueno, una vez que ustedes respondan las encuestas, después vamos a saber toda la información extra esta que me están preguntando del tiempo, de si les van a dar más minutos. La unidad 2 termina ahora me parece que mañana la profesora da una parte teórica sobre integración y el próximo martes me parece que dan práctica, no estoy seguro. Entonces tal vez el jueves ya empiecen con la unidad 3 y tal vez sí entre. No, son 2 parciales. Así que si empiezan a ver la unidad 3, tal vez sí les tomen algo de ahí. Aunque creo que no es tan difícil, tan complicada la unidad 3. La unidad, la unidad 2 sí está pesadita, pero no es pero la 3 no tanto.
Claro, sí. Bueno, vamos a ver lo que han visto el otro día con el profesor, ¿les parece? Bien. Vamos a hacer en primer lugar como una analogía con lo que iban estudiando en las matemáticas anteriores, que también han usado un poco este año al estudiar las integrales impropias. Más o menos seguramente se han recordado que cuando tenían una función escalar, una función, no un campo escalar que son los que están viendo ahora, sino una función escalar. Una función que va de los reales en los reales. Le voy a llamar función f. Si nosotros queríamos determinar cuál es la integral de la función f de x en un intervalo cerrado a b, siempre que la función f sea positiva, esto quiere decir que su gráfica va a estar arriba del eje x, nosotros vamos a tener dentro de su dominio el intervalo cerrado AB. Y esta integral lo que va a hacer es representar la medida de una superficie. Va a ser el área que está debajo de la función f desde el intervalo x igual a a hasta x igual a b. O sea, toda esta región que ha quedado comprendida aquí, debajo de la función f, entre x igual a a y x igual a b, va a representar el área bajo la curva comprendida entre las rectas de ecuación x igual a a, x igual a b, la función f y el eje x, y este cálculo se lo realiza mediante la integración desde a hasta b de la función. Esta integral la podíamos resolver aplicando lo que se conoce como regla de Barrow. Vamos a tener una primitiva de la función f, la voy a llamar f mayúscula, y esta función f mayúscula se le evalúa primero en el límite superior, luego en el límite inferior. Y a los resultados se los resta, o sea, hacemos f de b menos f de a. Esto se conoce como regla de Barrow. Ahora no estamos trabajando con funciones de este tipo, estamos trabajando con funciones de dos variables. O sea que cuando tenemos las funciones de dos variables, las representaciones gráficas ya no son en curvas en el plano, sino que empezamos a usar superficies en el espacio. Hacemos tres ejes, el eje X y el eje Y van a ser ejes que están en el dominio de la función, van a determinar el dominio de la función, subconjuntos de este producto cartesiano van a ser elementos del dominio. Aquí vamos a tener un eje Z, en el eje Z se grafican todas las imágenes. Y tenemos una función que representa una superficie. Yo voy a hacer una gráfica así nomás de la superficie. Esta superficie va a ser la función z igual a f de xy. Vamos a considerar además una región rectangular aquí. Las regiones rectangulares se determinan de la siguiente forma. A x le damos un valor a y un valor b, de manera tal que aquí queda determinado un intervalo. Este va a ser un intervalo cerrado, si se quiere, x igual a a y x igual a b. Toda la región que es del plano, que está comprendida entre estos valores, es lo que nosotros vamos a considerar. Todo lo que está aquí adentro. Para atrás también lo podemos hacer si se quiere.
todo lo que está comprendido entre esos dos valores de x igual a y x igual a b. Vamos a darle ahora dos valores a y, un valor c y un valor d. Y nuevamente vamos a determinar todos los puntos que están comprendidos entre ellos. Hacemos entonces rectas que son paralelas al eje X en este caso, y observen cómo aquí nos ha quedado determinada la región comprendida por todos los valores, en donde X está comprendido entre A y B, y en donde Y está comprendido entre C y D. Son todos estos que están aquí en este rectángulo que ha quedado. ¿Qué pasa si se quiere determinar la integral de esta función f de xy con respecto a esta superficie? Lo que se estaría haciendo es, si esta es una función positiva, la función f es positiva, va a estar arriba del plano xy, o sea, va a estar arriba del piso. Esta región lo que hace es determinar ciertas franjas aquí, de manera que en esta superficie va a quedar determinada cierta región. Esta sería parte de la función. Este integral de la función con respecto a esta región rectangular, lo que estaría dando por resultado sería algo similar a lo que nos da aquí este integral. Como aquí estamos trabajando en dos dimensiones, este resultado es un área. Aquí vamos a determinar un volumen de una superficie. Toda esta superficie que ha quedado determinada desde la función hacia abajo, considerando la región rectangular, tiene un volumen. Y ese volumen está dado por la integral de la función. Aquí se pone integral de f de xy por diferencial de a. ¿Qué significa diferencial de a? Significa diferencial de x por diferencial de y. Allá arriba, en las integrales comunes, tenían la integral desde a hasta b de la función f de xy por diferencial de x. ¿Qué significa este diferencial de x? Que ustedes van a integrar con respecto a la variable x, que es la variable de la función con la que estamos trabajando, que es una función de una sola variable. Aquí tenemos un diferencial de a que significa diferencial de x por diferencial de y. ¿Qué nos estaría indicando este diferencial de x y diferencial de y? Que tenemos que integrar respecto de la variable x y también respecto de la variable y. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con funciones de dos variables en este caso. Entonces, cuando ustedes calculan las integrales dobles, que es lo que van a empezar a ver, siempre que la función sea una función positiva, lo que estarían calculando sería un volumen de una superficie. Esto como para hacer una analogía con lo que tenían hace rato. Puede ser que la función no sea positiva siempre, entonces no necesariamente el resultado les va a dar un valor positivo como tendría que ser el volumen. Pero eso lo vamos a analizar después. Yo voy a proceder a realizar, si les parecen, los mismos ejemplos que el profesor ha hecho para que no les dé nada nuevo. Por las dudas, lo que les dé sea o muy difícil, o puede ser también que lo que yo tengo lo del profesor la próxima clase, así que no quiero adelantar nada. Vamos a empezar haciendo esta integral. Banquen un toque.
Le está faltando algunas cosas aquí. Bueno, vamos a trabajar así. Ahí está. Bueno, el primer ejemplo que les ha dado el profesor ha sido la integral desde 0 hasta 2 y desde 1 hasta 3 de la función xy más 1 diferencial de x diferencial de y. Vamos a usar el GeoGebra un segundo. En primer lugar, lo que voy a hacer es escribir la función. La función va a ser la función f de xy igual a x por y más 1. La función tiene esta forma. Si observan, no es una función positiva al 100% porque hay regiones que sí están debajo del piso, que sería el plano XY. Puede ser que sí sea positiva en la región que nos han dado de integración. ¿Cuál sería la región que nos dan de integración? Son estos límites superior e inferior de la integral. Tenemos dos variables aquí. Es una función de dos variables. Variable x y variable y. Por eso aquí nos dicen que tenemos que integrar respecto de x y luego respecto de y. Si nos indica primero el diferencial de x es porque esta integral es la que vamos a resolver en primer lugar. Y en segundo lugar vamos a resolver la integral respecto de y. Esta parte, bánquenme, voy a sacar de aquí esto. Sí, el logo más grande. Bueno, esta parte, como les está indicando primero diferencial de x, significa que lo primero que ustedes tienen que resolver es esta integral que acabo de marcar en rojo. La integral desde 1 hasta 3 de xy más 1 por diferencial de x. ¿Esto qué significa? Que estos límites de integración les están dando los valores de x. Nos dicen que x tiene que estar comprendida entre 1 y entre 3. Por lo tanto, lo que queda afuera, que es diferencial de y la integral desde 0 hasta 2, nos está dando los valores de y. Y tiene que estar comprendida entre 0 y entre 2. Estos valores, x igual a 1, x igual a 3, y igual a 0, y igual a 2, lo que están haciendo es darnos la región de integración. Voy a volver a GeoGebra, pero en vez de trabajar con esa vista, que es la vista 3D, voy a trabajar con la vista normal. Voy a trabajar con los ejes cartesianos. En los ejes cartesianos voy a poner x igual a 1 y x igual a 3. X igual a 1 es la ecuación de una recta. Es una recta vertical. Es esta que se está poniendo aquí, en verde. Luego tenemos la ecuación x igual a 3. También es una recta vertical. Es esta que aparece aquí. Luego, vamos con los valores de y. Ya hemos puesto x igual a 1 y x igual a 3. Vamos con y igual a 0 y y igual a 2. Pongo y igual a 0.
es una recta horizontal, justamente es el eje X, las rectas de ecuación la recta de ecuación y igual a 0 es el eje X. Y el otro límite es y igual a 2. Entonces vamos a poner eso, y igual a 2. Y nos queda otra recta horizontal ahí determinada. La región comprendida entre estas 4 rectas va a ser la región de integración. ¿Qué nos queda como región de integración? En este caso es un cuadrado, pero puede ser que les haya quedado un rectángulo. También podemos decir que es un rectángulo, los cuadrados son rectángulos. Por eso, en primer lugar, lo que hacen es estudiar integrales en regiones rectangulares. Probablemente así les han explicado al comienzo. Me voy a fijar por las dudas. Integrales múltiples cuando tenemos regiones rectangulares. Aquí está. Teorema de Fubini para regiones rectangulares. Eso es lo que han visto en la última clase. ¿Cómo hacemos para resolver las integrales de las funciones para regiones rectangulares? Esas integrales, cuando las funciones sean positivas, les repito, van a representar el volumen que se genera con la superficie, la gráfica de la superficie y todo lo que está debajo de ella. Entonces, esta es la región bajo la cual nosotros vamos a integrar. Podrían remarcarla, creo que la profesora les va a enseñar bien cómo graficarlas después, cómo van a hacer para remarcarlas. Directamente ella seguramente va a hacer que pongan aquí en la entrada la notación específica para que solo el programa les marque solamente el cuadrado en este caso. Y les va a marcar el cuadrado y les va a sombrear probablemente la región directamente. O sea, este programa lo que tiene es que a la región, en vez de construirla así paso por paso como lo estoy haciendo ahora para explicarles lo que serían las regiones de integración, directamente les va a dar para que les salga la región al toque. Siempre que les den aquí límite inferior y límite superior y sean números, las regiones van a ser rectangulares. Y está comprendido entre 0 y 2, X está comprendido entre 1 y 3. Los valores de X y los de Y están comprendidos entre 2 rectas, por lo tanto la región va a ser una región rectangular. Podríamos intentar ponerlas aquí a las rectas. Una era X igual a 1, ¿verdad? La primera. Sí, y la otra X igual a 3. Aquí les van a salir como planos. No es lo mismo, ¿no? Pero más o menos algo nos va a quedar. X igual a 3, Y igual a 0 y Y igual a 2. Sí. Bueno. No sé si observan ahí un poco cómo esta región que ha quedado determinada. Voy a hacer un poco más para atrás la vista. Aquí, en toda esta parte, todo esto sería como la tapa de la función. Hace rato yo les he hecho una gráfica más o menos. Les he dicho que esta región rectangular lo que hace es determinar un sólido y el volumen de ese sólido es lo que estaríamos calculando con la integral siempre que la función sea positiva adentro de ese rectángulo. Entonces, no sé si han observado recién cómo esos 4 planos que se han hecho cuando hemos puesto las ecuaciones de las rectas han dejado esto marcado ahí, que sería la tapa. Vuelvo allá. Todo eso que está ahí, de arriba se ven aquí los 4 planos, no sé si los distinguen. Quedaría aquí determinada la función. Bien. Y el volumen
aquí, bueno, ya no se ve absolutamente nada, pero el volumen desde esta tapa hasta el piso sería lo que nosotros estaríamos calculando con la integral. Aquí se ve que la función sí es positiva ahí en esa zona. Entonces, eso es lo que estaríamos calculando al resolver la integral. Vamos a hacer ahora la integral en sí, ¿sí? Yo, sí, sí. Esperen a que primero respondan las encuestas. Esperen también a que mañana la profe les explique bien un poco el tema de cómo graficar las regiones. Y esperen a la práctica del martes, porque probablemente ahí les van a dar las consignas específicas de qué es lo que les piden. Puede ser que les pidan que resuelvan una integral y grafiquen la región de integración. O sea que esto que yo les estoy mostrando no lo van a tener que hacer, pero sí van a tener que hacer algo así. Y mañana la profe les va a enseñar eso. Yo ahora solamente lo estoy usando como para que ustedes visualicen qué es lo que están haciendo con los cálculos, nada más. Pero seguramente sí les van a ir indicando, así que no se preocupen. Creo que el profe ha visto los prácticos algunos y le ha gustado ver los gráficos. Yo no los he visto, ya los tengo que descargar como para chusmear un poco, pero creo que le han gustado mucho los gráficos, entonces nos ha puesto ahí en el grupo si hemos visto los trabajos que ustedes han mandado y ha dicho que estaría bueno que usen los programas. Así que por esa razón creo que están preguntando. Porque ha visto que supongo que ha visto que han trabajado bien. Así que bueno, vamos a resolver ahora. Primero vamos a resolver esta integral que está aquí adentro. ¿Cómo se resuelven las integrales? Como son integrales dobles, tal vez esto es lo único que les resulte un poco confuso, pero en realidad ustedes tienen que tener las mismas consideraciones que tienen para integrar las funciones como las han estudiado antes. Le voy a sacar aquí el x igual a 1 y el x igual a 3. Siempre hagan primero esta, les aconsejo. A veces si cambian no va a pasar nada, no importa si empiezan integrando respecto de y o respecto de x, dependiendo, porque los resultados no van a cambiar, pero se tiene que cumplir una condición, y es que estas funciones sean continuas, y eso es lo que dice ese teorema de Fubini que recién les mostraba. Pero eso va para el final recién. Les aconsejo que así como les dan, la primera usen para diferencial de x, y luego al resultado de todo esto lo integran respecto de y, desde y igual a 0 hasta y igual a 2. ¿Cómo se integra esto respecto de x? Como ustedes ya saben integrar. Pero hay que tener una consideración específica porque aquí tenemos la variable y también. Y va a funcionar como una constante porque estamos integrando respecto de x. Así como en derivadas, cuando derivábamos respecto de x, la y es una constante. Aquí también, cuando integramos respecto de x, y es constante. Entonces, primero hay que encontrar una primitiva de esa función xy más 1. Entonces vamos a integrar la función xy y la función 1. ¿Cuál sería la integral de xy? Y es constante, entonces la vamos a escribir como está sí o sí. Y la x no es constante, hay que integrarla. ¿Cuál es la integral de x respecto de x? Hay que sumarle 1 al exponente, en vez de x nos quedaría x al cuadrado. Hay que dividir entre ese exponente, o sea, dividimos entre 2. X al cuadrado sobre 2 es la integral de x. Y hemos dicho que es constante, entonces la tenemos que escribir como está la función y. Nos quedaría x al cuadrado sobre 2 por y más
la integral de 1 con respecto de x. ¿Cuál es la integral de 1? X. No era ahí donde tenía que poner la x. La integral de 1 con respecto de x es x, entonces aquí nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 por y más x. Todo esto lo voy a poner entre paréntesis. Esta es la primitiva, la tenemos que evaluar desde x igual a 1 hasta x igual a 3. Bánquenme, estoy tratando de ponerlo lo más matemático posible. Repito, hemos integrado esto respecto de x. ¿Cómo se integra respecto de x? X al cuadrado, x al integral nos va a quedar x al cuadrado sobre 2. Y es constante con respecto de x, entonces va a quedar por y así como está, más la integral de 1 con respecto de x, que es x. Y a esta integral la tenemos que evaluar desde x igual a 1, este es el límite inferior, hasta x igual a 3. Ahí está. ¿Cómo resolvemos eso? En esta función que es la primitiva, tenemos que reemplazar primero la x por el número 3 y a eso le restamos el reemplazo de la x por el número 1. Entonces copio la primitiva como está y en lugar de la x le voy a poner 3. Aquí en vez de x al cuadrado iría 3 al cuadrado y aquí en vez de x vamos a poner 3. Menos, copiamos exactamente la misma primitiva, pero en lugar de la x, ahora tiene que ir el límite inferior, que es 1. Entonces aquí nos va a quedar 1 al cuadrado sobre 2 por y más 1. Resolvemos todo lo que tenemos para resolver. Tres al cuadrado es 9. 9 medios nos quedaría en esta parte. 9 medios multiplicado por y serían 9 medios y. Más 3. Este signo menos va a cambiar de signo a todo lo que está aquí inmediatamente. ¿Qué nos quedaría? 1 al cuadrado es 1, un medio y. Como este signo menos cambia de signo a todo lo que está aquí, y aquí tenemos un signo más que no está, nos quedaría menos un medio por y. Y este signo menos también le cambia el signo a este más, entonces nos va a quedar menos 1. Resolvemos lo que tenemos para resolver. Aquí tenemos 9 medios y menos un medio de y. Si restamos las fracciones, 9 medios menos un medio serían igual a 8 medios. Tienen el mismo denominador. Restamos 9 menos 1 sería 8. 8 medios es igual a 4, porque 8 dividido 2 es 4. Entonces aquí nos quedaría 4y. Y sumamos el más 3 con el menos 1. O restamos en este caso, 3 menos 1 sería igual a 2 positivo. Entonces el resultado sería 4y más 2. Este es el resultado de este integral que está aquí en rojo. Entonces vamos a reemplazar ahora este resultado por ese integral. Entonces esto nos va a quedar igual. Voy a copiar exactamente lo mismo y le voy a borrar lo de rojo. Esto le saco. Ya no quedaría eso. Ahora nos quedaría en su lugar 4y más 2. ¿Y cómo se resuelve la integral de 4y más 2? Me voy a fijar cómo les han resuelto en esta parte.
Ajá. Bien. La voy a hacer aparte, así como lo ha hecho el profesor. Así les quede. Ahora estamos integrando respecto de y. X es constante y cualquier constante es constante también, cualquier número. Vamos a integrar respecto de y. X no tenemos, así que no vamos a mirar que X es constante. Directamente vamos a trabajar con estas funciones así como están. El 4 es constante, va a quedar como está a la hora de integrar. 4. La integral de y respecto de y va a ser y al cuadrado sobre 2. Sería como integrar x respecto de x. Que es x al cuadrado sobre 2. Como aquí estamos trabajando con y e integramos respecto de y, la integral es y al cuadrado sobre 2. Las reglas de integración son exactamente las mismas para cualquier variable, siempre que estén trabajando obviamente con la integración respecto a esa variable. Más la integral de 2 respecto de y. La integral de 2 respecto de y va a ser la constante 2 por y. Siempre se le agregan las constantes el producto de la variable respecto de la que se integra. Cuando integramos constantes solas. Esto lo voy a poner entre paréntesis. Y lo tendríamos que evaluar. Me están faltando varias cositas. Me ha sacado los paréntesis. Bánquenme un toque. Ahí estamos. Ahora le pongo los límites de integración. Desde y igual a 0 hasta y igual a 2. O sea que en la primitiva, que es esta función, tenemos que reemplazar en primer lugar el 2 y a eso le restamos el reemplazo del 0. Copio como está y en vez de y al cuadrado vamos a poner 2 al cuadrado. Aquí le pongo un por, así no parezca un 42 al cuadrado. Y aquí le vamos a poner por, en vez de y, 2. Hemos reemplazado la y por el 2 en primer lugar. Ahora vamos a reemplazar por el 1. Voy a copiar esto como está. Y en lugar del 2 ahora le voy a poner el 1, así no esté copiando de hacer lo mismo. Aquí nos quedaría, en vez de 4y al cuadrado, 4 por 1 al cuadrado. Entonces aquí le cambio ese 2 por el 1, 4 por 1 al cuadrado, dividido 2, más 2 por 1 en lugar de la y. Aquí le cambio el 2 que estaba aquí por 1. ¿No sería 0 ahí? Sí, perdón, no sé por qué he usado el 1, si era 0. Disculpen. ¿Está claro lo que dice, compañero? El límite inferior era 0. Yo estoy poniendo 1, no sé por qué. En vez de 1, tendría que ir 0, justamente. Tal vez he pensado en el de arriba y me ha quedado eso. No sé, la verdad. Disculpen. Bueno, vamos a reemplazar ahora, vamos a resolver. 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 4 es 16. 16 medios nos quedaría aquí. Esto es 16 dividido 2. El resultado nos va a quedar 8. Más 2 por 2, que es 4. Este signo menos va a hacer que todo lo de aquí cambie de signo. Pero si se fijan, tenemos 0 al cuadrado, que es 0. 0 por 4 es 0 y 0 dividido 2 es 0. Más 2 por 0 es 0. Entonces aquí directamente nos quedaría menos 0 si quieren. Directamente el resultado va a ser 8 más 4 y el resultado es 12. Entonces, no sé si aquí hacen la conclusión al final. No. Bueno, voy a copiarla yo de todas formas. Aquí a la función. Le voy a poner el resultado al final. Por lo tanto, la integral desde 0 hasta 2
y desde 1 hasta 3 de la función xy más 1 diferencial de x diferencial de y, nos queda igual a 12. Y como recién les había dicho que estamos trabajando con volúmenes, generalmente se suele poner 12 unidades al cubo. Aquí esta unidad, esta letra U, representa alguna unidad de medida. Puede ser que si los lados del rectángulo estén en metros, o sea, 12 metros al cubo. Si está en centímetros, 12 centímetros al cubo. Es una unidad de superficie. Como representa un volumen, se suele poner esto, unidades al cubo. ¿Algo que no haya quedado claro de aquí? Vamos a ver igual ejemplos que haya visto, profe, así les quede. Me fijo en esto. Ah, este está dado de forma diferente. Bueno, si quieren Sorry, escribir profe, algo. tengo problemas para resolver el 3. Esa parte no he entendido. Al final, ¿cómo quedaría? Bueno, no sé si prefieren ver este, que ya es un poco más complejo, o vemos el otro en primer lugar, como ustedes me digan. Bueno, vamos a ver el ejemplo 2. En el otro tienen sustituciones, eso es lo que pasa. Vemos el ejemplo 2 y luego seguimos con el 3. Vamos a hacerlos a todos los 3 ejemplos. Tenemos en el ejemplo 2 la integral doble de la función x al cuadrado por y era x al cuadrado por y diferencial de a y además nos da la región de integración respecto a la cual vamos a integrar. Nos dice que la región es el rectángulo que está determinado por el intervalo uno, 2 por el intervalo 0, 1. Bueno, recién hemos hecho algo con las rectas que nos daban al inicio. Estas también son rectas. En 1, 2, si quieren lo pueden considerar en los valores de x. X varía entre 1 y entre 2 y y va a variar entre 0 y entre 1. De esa manera les va a quedar determinado un rectángulo específico. Para resolver este integral, voy a copiar de allá la integral, chicos, para no tener que cambiar de nuevo algunas cosas. Vamos a armar la integral doble en primer lugar. Vamos a considerar que x varía entre 1 y entre 2 y que y varía entre 0 y entre 1. En este caso,
vamos a poner que x entonces varía desde 1 hasta 2, y va a variar desde 0 hasta 1. Y vamos a resolver en ese caso, entonces, la integral primero con respecto a x, porque estoy escribiendo primero los límites de integración de x. ¿Por qué los límites de integración de x serían estos? Porque estamos considerando este producto cartesiano y el primer conjunto que está, que es este intervalo cerrado, les va a indicar justamente las componentes primeras, las componentes de x. Y este segundo conjunto les va a indicar las componentes de y. La función es esta que está aquí, x al cuadrado por y. En primer lugar, entonces, vamos a resolver la integral desde x igual a 1 hasta x igual a 2 de x al cuadrado por y diferencial de x. La copio allá abajo. ¿Estamos integrando? Sí. Este intervalo 1, 2, estos equivalen a X. No tiene nada que ver. El por intervalo ejemplo, 1, 2, sí. no tiene nada que ver que vaya en la primera integral, ¿verdad? La del medio. En la del medio. No, porque vos podrías haber armado al revés. Podrías haber puesto la integral desde 0 hasta 1 aquí adentro, pero en vez de diferencial de x tendrías que poner diferencial de y primero. O sea, puedes integrar respecto de y en primer lugar, pero en este caso, siempre como te está dando aquí un producto cartesiano, el producto cartesiano Sí. siempre tiene en el primer conjunto las primeras componentes. Y nosotros simbolizamos la primera componente como x. Y la segunda componente como y. Ah, bien, gracias. Entonces, a esta integral vos sí la puedes escribir de otra forma. La voy a anotar. También la puedes escribir al revés. En vez de haber puesto aquí primero 0, 1, podrías haber puesto el intervalo 1, 2. Pero el intervalo 1, 2, al estar aquí afuera, te indica que al último tienes que integrar respecto de x. Porque x es lo que varía desde 1 hasta 2. Entonces, adentro tienes que poner el intervalo en el que varía y, que es 0, 1. Así que aquí le vamos a cambiar desde y igual a 0 hasta y igual a 1. E integraríamos la función x al cuadrado por y respecto de y en primer lugar. Estas dos integrales te van a dar exactamente el mismo valor porque estas funciones con las que estás trabajando son continuas. Solamente por eso. Como las funciones son continuas, x al cuadrado por y es una función continua, cuando vos cambias las integrales de orden, o sea, resuelves primero respecto de x y luego respecto de y, o resuelves primero respecto de y y luego respecto de x, el resultado te va a dar exactamente lo mismo. Pero como te decía recién, este es el primer conjunto de producto cartesiano y el primer conjunto de producto cartesiano siempre es el que te indica la primera componente x de los pares. Y este es el que te indica las componentes y. Bueno, voy a dejarla esta atrás. Capaz que después la resolvemos a esa. La dejo abajo. Por las dudas. Vamos a integrar esta función respecto de x en primer lugar. Como estamos integrando respecto de x, esto es lo que tenemos que integrar, la función x al cuadrado, y la y sigue siendo constante, así que va escrita así nomás. La integral de x al cuadrado, le tenemos que sumar 1 al exponente, nos quedaría x al cubo, dividido ese mismo exponente, x al cubo sobre 3, multiplicado por y, como está, por ser y constante. Vamos a poner ahora los límites de integración con respecto a los que vamos a evaluar ahora esta primitiva. Desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Entonces, en primer lugar a la x la reemplazamos por el 2 y luego por el 1.
y restamos esos valores. La primitiva era x al cubo sobre 3. En vez de escribir x, vamos a poner 2 al cubo sobre 3, por y así como está, menos, y en la primitiva, x al cubo sobre 3 por y, nuevamente reemplazamos la x por el 1. Y eso es lo que nos va a quedar. En este primer término, 2 al cubo es 8, 8 tercios por y sería el resultado, 8 tercios y, menos 1 al cubo es 1, 1 tercio por y sería el resultado. 8 tercios menos 1 tercio. Los dos tienen el mismo denominador, 3. Entonces restamos los numeradores. 8 menos 1 es 7. El resultado sería 7 tercios y. Y esta sería la integral, el resultado de esta integral que está aquí en naranja. Entonces, inmediatamente, en esta integral vamos a reemplazar su resultado, que sería 7 tercios y. Vamos ahora a resolver esta integral. La integral desde 0 hasta 1 de 7 tercios y diferencial de y. Como estamos integrando respecto de y, 7 tercios es constante, lo escribimos aquí en la primitiva, 7 tercios como está, y la integral de y respecto de y es y al cuadrado dividido 2. Al 7 tercios lo voy a poner aquí al costadito. Quede 7 tercios por y al cuadrado sobre 2. Todo esto lo tenemos que evaluar. En estos límites de integración que nos dan. Desde x igual a 0, perdón, desde y igual a 0 hasta y igual a 1. ¿A qué nos va a quedar igual esto? La y la reemplazamos por el 1 en primer lugar, entonces quedaría 7 tercios por 1 al cuadrado sobre 2, menos, y ahora la y la reemplazamos por el 0. Entonces nos va a quedar lo mismo, 7 tercios por, y en vez de y, 0 al cuadrado sobre 2. Esto es igual entonces a 1 al cuadrado es 1, sobre 2 nos quedaría un medio. 7 tercios por un medio sería multiplicar numerador por numerador. 7 por 1 es 7, y 3 por 2 es 6, multiplicando el denominador por el denominador. 7 sextos nos quedaría. 0 al cuadrado es 0, dividido 2 es 0, y 0 por 7 tercios es 0. Entonces el resultado sería 7 sextos menos 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral va a ser 7 sextos, y le agregamos las unidades elevadas al cubo. ¿Dudas con respecto a esta integral? Nada, profe, clarito. Profe, ¿ser que el resultado de las dos tiene que coincidir o no? Eso va a ocurrir siempre que la función con la que esté trabajando sea continua. Han visto que hace rato he escrito en la integral, esta que está abajo, esta que está aquí abajo, la voy a copiar y la voy a pegar allá. Esta es súper parecida a esta de arriba. ¿En qué se diferencia? En que aquí primero estamos integrando respecto de x y después respecto de y. En esta otra estamos integrando la misma función respecto de y
En esos mismos intervalos, en 0 y 1, aquí y se integra también en 0 y 1, y luego integramos respecto de x al final, en el mismo intervalo en el que estamos integrando aquí respecto de x, que sería 1, 2. Si esta función integrando es continua, se cumplen que las dos integrales van a salir del mismo resultado. Si la función esta no es continua, entonces no se va a cumplir la igualdad. Es una condición para que se cumpla la igualdad, que las funciones sean continuas. Que es esto que dice aquí, el teorema de Fubini. Sea f de x una función continua sobre un rectángulo. Se puede calcular la integral doble en cualquier orden. Es decir, ustedes pueden calcular integrando primero respecto de y y luego respecto de x, o bien integrando primero respecto de x y luego respecto de y, pero siempre respetando los intervalos. Y varía entre c y d. Entonces, cuando integran respecto de y primero, aquí el intervalo va de c a d. Cuando integran respecto de x en primer lugar, el intervalo va desde a hasta b, porque x varía desde a hasta b. Lo mismo aquí. La integral de 0 hasta 1 va con respecto a y, porque y es lo que varía desde 0 hasta 1. La integral respecto de x, que aquí se está resolviendo en primer lugar, va desde 1 hasta 2, porque x varía desde 1 hasta 2. Aquí estamos integrando al último respecto de x, y la integral se hace desde 1 hasta 2, porque x varía desde 1 hasta 2. Eso no cambia. Y la integral respecto de y se hace desde 0 hasta 1, porque y varía desde 0 hasta 1. La única diferencia es que aquí se integra primero respecto de y y allá respecto de x. Vamos a hacer, si quieren, rapidito esta. Así pasamos a la tercera. Creo que en la tercera vamos a demorar un poquito. Ya estamos en hora. Integramos primero esto. Desde 0 hasta 1, x al cuadrado por y diferencial de y. En este caso, x al cuadrado es constante porque no depende de y. Entonces, solamente tenemos que integrar esta y, porque estamos integrando respecto de y. Después la x al cuadrado la escribimos como está porque es constante. Entonces, esta integral va a quedar igual a x al cuadrado, la primitiva sería x al cuadrado, por la integral de y respecto de y, que es y al cuadrado, sobre 2. A este le vamos a poner entonces los límites. Estamos integrando desde y igual a 0 hasta y igual a 1. Primero hemos integrado respecto de y. Vamos a reemplazar en la primitiva. Tenemos x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2. En vez de y, vamos a poner en primer lugar el 1 menos la misma primitiva, pero en lugar de y vamos a poner el límite inferior, que es 0. Nos quedaría x al cuadrado por 0 al cuadrado sobre 2. Esto sería igual. X al cuadrado por 1 al cuadrado sobre 2. 1 al cuadrado es 1. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado sobre 2. Podemos escribirlo así, como x al cuadrado sobre 2, o directamente poner la constante un medio, que sería esta, un medio, en primer lugar, y x al cuadrado ahí al costadito. Tal vez sea mejor ponerlo así. Menos x al cuadrado por 0 al cuadrado sobre 2. Aquí 0 al cuadrado es 0, dividido 2 es 0, y por x al cuadrado es 0, nos queda menos 0. Entonces el resultado va a ser un medio de x al cuadrado.
Este resultado sería entonces el de esa integral. Así que cuando resolvemos la integral desde 1 hasta 2 y desde 0 hasta 1 de x al cuadrado y diferencial de x, esta primera integral del medio nos da como resultado un medio de x al cuadrado. Una vez que integramos respecto de y, la expresión que tiene que quedar tiene que ser una expresión que dependa de x para que podamos integrar respecto de x. Lo mismo allá. Primero hemos integrado respecto de x esta. Cuando hemos integrado nos ha quedado una expresión respecto de y. Esa es la idea. Una vez que les queda una expresión respecto de y, ya integran respecto de y y obtienen un resultado. Aquí, una vez que les queda la expresión respecto de x, integran respecto de x y les queda el resultado. Integramos entonces un medio por x al cuadrado respecto de x. Un medio es constante, lo vamos a escribir como está. Por la integral de x al cuadrado. La integral de x al cuadrado sería x al cubo. Sumamos 1 al exponente. X al cubo. Dividido ese mismo exponente que es 3. Vamos a escribir ahora los límites de integración. Tenemos desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Y ahora vamos a reemplazar esos límites de integración en la primitiva. La x en primer lugar la reemplazamos por 2 y luego por 1. Entonces nos quedaría un medio por 2 al cubo en lugar de la x, dividido 3, menos un medio por 1 al cubo, dividido 3. Vamos abajo. 2 al cubo es 8. 8 por 1 es 8 y 2 por 3 es 6. Esto nos va a quedar 8 sextos al resolver esa multiplicación. Menos 1 al cubo que es 1, multiplicamos por el otro numerador, nos va a quedar 1 en el numerador, sobre 2 por 3, esto es 6, 8 sextos menos 1 sexto, el resultado va a ser 7 sextos, unidades elevadas al cubo. En este caso, el resultado que hemos obtenido de la integral, eso vamos a concluir abajo, esta integral, por lo tanto, va a ser igual a 7 sextos unidades al cubo. Este resultado coincide con el resultado que habíamos sacado recién para la integral al cambiar el orden de integración. Cuando digo cambiar orden de integración, me refiero a que allá en la otra hemos integrado primero respecto de x y luego respecto de y aquí ahora integramos primero respecto de y y luego respecto de x. ¿Por qué coinciden? Por la condición esta que decía en el teorema al comienzo, la función es continua sobre el rectángulo. O sea, esta es una función, ¿dónde estamos? Aquí. Esta función x al cuadrado por y es una función continua en todo este rectángulo formado por estos dos intervalos, por el producto cartesiano de estos dos intervalos. Bueno, hasta aquí. ¿Y puede suceder que también haya funciones discontinuas? Sí, hay funciones que no son continuas. Me parece que aquí el ejemplo 3 es una función que no es continua en todo su dominio. No, sí, no vas a tener problemas. A ver. Para. No tendrías problemas. En sí hay funciones que no son continuas en todo su dominio.
Cuando ustedes trabajan y calculan el dominio de las funciones, que creo que es una actividad que la han hecho en la tarea 3, ahí sacan un montón de valores del dominio, les quedan solamente unos intervalos. Y puede ser incluso que las funciones no tengan ciertos puntos específicos en donde no puedan ustedes calcular la imagen, por ejemplo. También ocurre lo mismo que ocurre con las funciones de una sola variable. Por ejemplo, si tenían la función 1 sobre x, x no podía ser 0. Entonces el dominio de la función, en este caso, eran todos los números reales menos el número 0. Aquí en este tipo de funciones también tenemos ciertas condiciones. Si son racionales, el denominador no tiene que ser 0, nuevamente ocurre lo mismo, y bueno, ahí van sacando varios valores del dominio. Puede ser también que existan funciones por partes, así como existen las funciones por partes en este tipo de funciones escalares, también están en los campos escalares. Pero como no han visto continuidad, capaz que les resulta un poco más difícil verlo en estos momentos. Más difícil después de ver integrales, porque esto, me acuerdo que la vez que he rendido yo esta materia en la universidad, o en la materia en la que vemos estos temas, 2 días antes no me salían los ejercicios, y era una depresión total, porque son ejercicios difíciles, son temas difíciles. Pasa a veces que analizas los dos tipos de integrales, cambiando los límites, cambiando el orden de integración, perdón, y te salen distintos. Y la función, si es continua, tendrían que salir iguales. Entonces ahí te estás dando cuenta que no estás haciendo algo bien. Y bueno, entras en crisis. Son temas complejos, chicos, realmente. Vamos a hacer la tercera rapidito. No vamos a hacer los dos, vamos a hacer una sola. No es raíz, ¿verdad? No es raíz, es solamente x al cuadrado más 1. No sé quién me había preguntado hace rato que me había dicho que no había entendido algo de esta integral. ¿Me podrías decir, por favor, en qué parte específicamente? Así la resolvamos a esa nada más. Sí, profe, ayer el profe resuelto de una manera y después como que se daba cuenta que estaba mal resuelto, sobre todo el tema de integración por sustitución, y al final ha cambiado el resultado y esta parte ya no le he entendido cómo lo he hecho y por qué lo he hecho. Bien, ¿y cuál ha sido primero? ¿Esta que está aquí o la que has resuelto abajo? No, miento. ¿Ha sido esta? Aquí arriba están escritas los dos órdenes de integración. ¿Cuál de las dos es la que a vos te ha costado? Así esa la resolvamos. Cuando se integra con respecto a Y. Primero respecto de Y, o sea, esta. Sí, eso. Bien, me voy a fijar que aquí está en la sustitución. Bien. Sí. Bánquenme un segundo, chicos, porque me voy a quedar sin batería en el teléfono y luego sigo enseñando. Bánquenme. Aquí. Bueno. A ver, no he terminado de copiar. ¿Alguno me puede dictar la región así no esté demorando? 0 y 1, 1, 3.
la región dice X está comprendido entre 0 y 1. X menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Ujú. Y Y menor o igual que 3 y mayor o igual que 1. Uno me has dicho, ¿verdad? Aquí. Sí. Y menor o igual que 3. Perdón, sí, y mayor o igual que 1. Ahí está. Un segundo que no se mandó. Aquí, 15 minutos, termino de enseñar. Aguantame, por favor. Gracias. Bueno, este integral, mi integral doble, la podemos resolver de dos maneras siempre que esta función sea continua. Por un lado tenemos, voy a copiar todo lo de allá, así no... Bueno, tenemos dos opciones. Integrar primero respecto de y o integrar primero respecto de x. ¿Cómo quedaría el integral si integramos en primer lugar respecto de y? Los límites serían los de aquí adentro, los valores entre los que y varía. Y y varía desde 1 hasta 3. Entonces aquí el límite inferior va a ser igual a 1 y el límite superior va a ser igual a 3. Si después integramos respecto de x, entonces vamos a poner afuera los límites de integración, x igual a 0 y x igual a 1. Y aquí adentro obviamente va a venir la misma función. Ya le escribí la función, primero quiero pegar el esqueleto que he copiado hace rato para no perderlo. Bueno, ahora en vez de integrar primero respecto de y, podemos integrar respecto de x y después recién respecto de y. Entonces aquí la función sí va a ser la misma, pero los límites de integración van a cambiar, porque en primer lugar al integrar respecto de x, x va a variar desde 0 hasta 1. Entonces aquí en la integral de adentro vamos a poner primero 0 como límite inferior y 1 como límite superior. Y los límites de afuera van a ser los que obtenemos al integrar respecto de y igual a 1 y y igual a 3. Recién me han dicho que han tenido problemas en este caso, cuando integramos en primer lugar respecto de y. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a integrar en primer lugar. En realidad vamos a hacer esta, porque tengo que ir a enseñar. Esa es la realidad. Si no me quedaba. A mí me gustan mucho estos temas. Bueno, integramos en primer lugar respecto de y. Voy a poner aquí a color nuevamente como hemos hecho recién. Se me ha puesto en negro la pantalla. ¿Se sigue viendo? Sí. Bien. Fíjense que prácticamente todo es constante, menos esto. Es porque estamos integrando respecto de y. Todo es constante excepto esto que está aquí. Así que vamos a escribir todo igual
2x sobre x al cuadrado más 1 lo vamos a escribir exactamente igual, porque todo eso es constante, pero eso va a estar multiplicado por la integral de y respecto de y. Entonces vamos a poner aquí al costado 2x sobre y al cuadrado más 1 por la integral de y, que sería y al cuadrado dividido 2. Y a toda esta expresión la tenemos que evaluar desde y, perdón, igual a 1 hasta y igual a 3. Reemplazamos la y únicamente. En lugar de y, vamos a poner el 3, que es el límite superior, menos todo lo mismo como está, 2x sobre x al cuadrado más 1 por 1 elevado al cuadrado sobre 2. ¿Y esto qué sería igual? Aquí nos va a quedar exactamente lo mismo, pero en lugar de 3 medios, de 3 elevado al cuadrado sobre 2, directamente vamos a poner 9 medios por esa integral. Aquí le cambio el 3 al cuadrado por 9 medios. Menos, todo esto así como está, pero en vez de 1 al cuadrado le vamos a poner 1 medio. Vamos a operar esas dos fracciones que nos han quedado, porque las expresiones algebraicas que están multiplicando esas dos fracciones son exactamente las mismas. Entonces las vamos a restar a las fracciones. 9 medios menos 1 medio van a ser 8 medios, que es lo mismo que 4. Entonces esto nos va a quedar 4 multiplicado por la misma expresión, por 2x sobre x al cuadrado más 1. Por 2x sobre x al cuadrado más 1. Y vamos a multiplicar este 4 por este 2 como para que quede todo listo. Entonces, en vez de 2 aquí arriba nos va a quedar 8x sobre x al cuadrado más 1. ¿Hasta aquí van bien? Sí. Bueno, esto entonces sería el resultado de la integral que tenemos aquí. Este entonces va a ser igual, la copio en primer lugar como está. Esta integral de naranja ya no la pongo, vamos a poner directamente el resultado, que es una expresión que depende de x, 8x sobre x al cuadrado más 1. Y esa es la que ahora la vamos a resolver aparte. Esta integral la vamos a resolver mediante sustitución. Yo la voy a hacer aparte. Voy a escribir aparte esta expresión. Me gusta hacer aparte las integrales siempre cuando son de este tipo para que no quede todo mezclado. Vamos a ponerle la integral de 8x sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. O sea, lo que voy a tratar de hacer es directamente determinar la primitiva y la primitiva la voy a reemplazar allá. No voy a trabajar aquí con los límites. ¿Esto qué va a ser igual? Vamos a hacer una sustitución ahí y vamos a llamar en u a el denominador, que es x al cuadrado más 1. Y x al cuadrado más 1 es u, entonces la diferencial de u
va a ser la derivada de x al cuadrado más 1, que es 2x, por diferencial de x. Entonces, vamos a reemplazar estos datos allá, en la integral. Esto nos quedaría en la integral. Aquí tengo 8x por diferencial de x. No tengo 2x por diferencial de x. Pero fíjense que si aquí multiplicamos por 4 los dos miembros, yo aquí voy a multiplicar por 4. 4 por 2 me va a quedar 8. Y si multiplico el segundo miembro por 4, también tendría que multiplicar el primero para que quede lo mismo. Aquí va a quedar 4 diferencial de u es igual a 8 diferencial de x por x. Repito, multiplico aquí por 4 y también multiplico en el primer miembro. Entonces aquí queda 4 diferencial de u y aquí queda 4 por 2, 8x diferencial de x, que es lo que tenemos aquí. 8x diferencial de x. Ese 8x diferencial de x lo vamos a reemplazar por 4 diferencial de u. Dividido x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1 es igual a u. Entonces esto nos va a quedar de esa forma. ¿Ya qué es igual? Es igual a la constante 4 multiplicada por la integral de diferencial de u sobre u. Y la integral de diferencial de u sobre u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. Lo voy a poner ahí como valor absoluto. Así está. Vamos a reemplazar el valor absoluto de u por la expresión que depende de x. Entonces esto nos va a quedar 4 logaritmo natural de u en lugar de u, x al cuadrado más 1. Reemplazamos nuevamente la u por la expresión que vale u. No hace falta que pongamos valor absoluto aquí porque x al cuadrado más 1 es una función positiva siempre. Cualquier número al cuadrado es positivo y más 1 va a seguir siendo un número positivo. Así que si no quieren ponerle en este caso los valores absolutos, no hace falta. Esto nos va a quedar así, 4 logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Lo vamos a reemplazar allá. 4 logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Esto lo tenemos que evaluar. Desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Entonces esto va a ser igual a 4 por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 al cuadrado más 1, en primer lugar, no tenía que pegar ahí, aquí atrás sí. X la reemplazo por 1. 1 al cuadrado más 1. Menos, lo mismo, 4 logaritmo natural, pero en vez de x al cuadrado vamos a poner ahora el límite inferior que es 0 al cuadrado más 1. Entonces esto ¿qué va a ser igual? 4 logaritmo natural de 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1, más 1 sería 2. Entonces aquí nos va a quedar igual a 4 por el logaritmo natural de 2. De valor absoluto de 2, que es igual a 2. Directamente le podemos poner 2. Menos 4 por el logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0. Y más 1 nos va a quedar 1. Entonces aquí sería 4 por el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 es igual a 0. Esto vale 0. Entonces al fin y al cabo nos va a quedar 4 por el logaritmo natural de 2 menos
4 por 0. Y esto va a ser igual a 4 logaritmo natural de 2, que no hace falta que lo resolvamos, con que esté así escrito en forma general es suficiente. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta integral? Hemos resuelto a 4 por el logaritmo natural de 2. No sé si ha quedado ahí en... Sí, profe, ahora sí. Más abajo era... Aquí. Por lo tanto, entonces, la integral desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta 3 de la función respecto de x y respecto de y va a ser igual a 4 logaritmo natural de 2. ¿Qué hacen después la otra integral? Integran primero respecto de x y después respecto de y, tendría que salir lo mismo. ¿Te da 8? Después, si quieres, pasámela. Y la vemos. La vamos a ver en la próxima. Si quieren, arrancamos con eso. El viernes va a ser a la tarde. Bien, podemos verlo el viernes a la tarde. Y bueno, lo que vean mañana también lo podemos analizar ese día. Pero bueno, Parece que ahí vamos a he cortar aquí. multiplicado 4 por 2, profe, por eso. Porque el logaritmo natural de 2 es 2, ¿no? Logaritmo natural de 2 no es igual a 2. Creo que era un número irracional. No me está saliendo la palabra. Irracional me parece que da. Ahora lo calculo. Logaritmo natural de 2 es 0,69, 31, 47. No da lo mismo. Si es que has hecho eso de multiplicar 4 por 2, no sería correcto, ¿sí? No sé quién había hablado recién. No sé si Melina. Ajá. Puede ser que ahí, porque cuando integres primero respecto de x, también tienes que integrar por sustitución ahí a comienzo. También va a haber una sustitución. Bien, empezamos con este viernes, si les parece. Bueno, quedamos hasta aquí, chicos.